Hola, 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 mis queridos y adorados seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito que los va a dejar con la boca abierta. Y sí, lo digo en serio porque hoy, vamos a hablar de Bomba. Bomba, bomba, bomba. De esos detalles jugosos, de esas intimidades que nos encantan, de esa relación que nos hizo soñar, suspirar y hasta, ¿por qué no?, shippear hasta el infinito y más allá. Exacto. Estamos hablando de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. ¡Ay, Dios mío, qué pareja! ¿Quién no se enamoró de la química, de la complicidad, de la chispa que había entre ellos en la pantalla? Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos y que hoy vamos a intentar responder, ¿cómo era esa relación, esa conexión, fuera de las cámaras? ¿Qué secretos se escondían detrás de esos besos, de esas miradas, de esos momentos que nos hacían creer en el amor verdadero? Prepárense porque lo que les voy a contar hoy no es para cardíacos. Vamos a sumergirnos en detalles íntimos, en anécdotas que quizás no sabían, en rumores confirmados y desmentidos, y en todo aquello que nos permita entender mejor la relación, la conexión, el vínculo que existió entre Serkan y Ozge. Y por supuesto, como siempre, vamos a hacerlo con respeto, con cariño y con ese toque de chisme que tanto nos gusta. Así que antes de que sigamos y para que no te pierdas nada de lo que viene, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los vídeos y no te pierdas ni un solo detalle de tus series y actores favoritos. Ya sabes, un clic no cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Gracias. Ahora sí, preparados, listos, chisme. Empecemos por el principio, ¿les parece? Todos sabemos que Serkan Ayolu y Ozge Gürel se conocieron en el set de la serie Amar es Primavera. ¿Qué serie, por cierto? Un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que conquistó a millones de personas alrededor del mundo. Y claro, la historia de amor de Öykü y Ayaz, los personajes interpretados por Ozge y Serkan, fue el centro de todo. Un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Y como suele suceder, la química entre los personajes, la conexión que irradiaban en la pantalla, generó muchísima curiosidad y especulaciones sobre si esa magia era real, si traspasaba las barreras de la ficción. Y la respuesta, bueno, la respuesta es un poco complicada, porque la realidad, mis queridos, es que nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental entre ellos durante la época de Amar es Primavera. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay fotos de ellos besándose en la calle. Que no hay declaraciones públicas confirmando su amor. Pero, siempre hay un pero. Y en este caso el pero es bastante grande porque fueron muchos los indicios, las pistas, los detalles que nos hacían sospechar que algo pasaba entre ellos. Empecemos por las miradas. ¡Ay, las miradas! ¿Recuerdan esas miradas que se dedicaban en las entrevistas, en las alfombras rojas, en los eventos promocionales de la serie? Miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Miradas cómplices llenas de cariño, de admiración, miradas que en muchas ocasiones delataban una conexión especial, una atracción que iba más allá de lo profesional. Y sigamos con las redes sociales. ¡Qué gran herramienta para los chismosos! En aquella época, y aunque no eran tan omnipresentes como ahora, las redes sociales ya jugaban un papel importante en la vida de los famosos. ¿Y qué veíamos? Vimos likes, comentarios cariñosos, fotos juntos, publicaciones que dejaban entrever una cercanía, una complicidad que no era común entre compañeros de trabajo. Por ejemplo, ¿recuerdan esa foto que subieron en la que estaban jugando con un filtro de Instagram que les ponía orejas de perro? Era demasiado adorable. O aquellos comentarios que se dedicaban mutuamente en las fotos, llenos de emojis de corazones y risas. Detalles que sumados alimentaban las especulaciones. Además, no podemos olvidar las declaraciones de sus compañeros de reparto. Personas que al convivir diariamente con ellos, eran testigos de la relación que tenían, de cómo se comportaban, de las bromas, de las confidencias. Y aunque nadie se atrevió a confirmar una relación, sí se hablaba de una gran amistad, de una conexión especial, de una química innegable. Algunos miembros del equipo de Amar es Primavera, incluso mencionaron que veían a Ozge y Serkan como uña y carne, inseparables tanto dentro como fuera del set. Esto, sumado a la constante interacción y apoyo mutuo que se demostraban, hacía que el ambiente de trabajo fuera mucho más ameno y que la química en pantalla fuera aún más creíble. ¿Y qué hay de las salidas?
¿De los encuentros fuera del trabajo? Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron captar alguna imagen que confirmara los rumores. Y aunque no lograron la foto definitiva, sí se rumoreaba que se les había visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas, paseando por la ciudad. Un clásico. Hubo informes de avistamientos en restaurantes románticos, en cines y, por supuesto, en eventos sociales. Los paparazzi, siempre al acecho, se enfrentaban a la dificultad de obtener pruebas claras, ya que la pareja era muy cuidadosa de no dejarse fotografiar en situaciones comprometedoras. Sin embargo, los rumores persistían, y la especulación sobre una posible relación fuera de las cámaras seguía creciendo. Pero como les dije, nunca hubo una confirmación oficial. Ni por parte de Serkan ni por parte de Özge. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Quizás querían mantener su relación en secreto? ¿Quizás querían proteger su intimidad? ¿Quizás simplemente eran muy buenos amigos con una química increíble? La verdad, mis queridos, es que nunca lo sabremos con certeza. Pero es importante considerar diferentes escenarios. Tal vez, en ese momento se encontraban en un punto de sus carreras donde no querían que su vida personal eclipsara sus logros profesionales. O quizás simplemente eran jóvenes y querían disfrutar de su intimidad sin las presiones mediáticas. Sea cual sea la razón, su silencio alimentó la curiosidad y el misterio que rodeó su relación. Lo que sí sabemos es que después de Amar es Primavera, ambos tomaron caminos separados. Serkan siguió trabajando en televisión, participando en diferentes series, como Ayatarks y Boru, demostrando su versatilidad como actor. Mientras que Özge también continuó su carrera como actriz, protagonizando series como Dolunay y Bay J, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y curiosamente, sus vidas sentimentales tomaron rumbos diferentes. Y aquí viene otro detalle jugoso, otro punto importante en esta historia. ¿Recuerdan las noticias que surgieron años después, cuando Özge empezó a salir con el también actor Can Yaman? Otro bombazo. La prensa del corazón se volcó en la noticia y surgieron rumores de que, supuestamente, Serkan no se habría tomado muy bien esta relación, y que incluso habría existido cierta tensión entre ellos. Rumores, por supuesto. Pero que al final no se pudieron corroborar. Es importante recordar que los medios a menudo exageran o incluso inventan detalles para generar más interés. En este caso, la supuesta rivalidad entre Serkan y Can Yaman nunca fue confirmada, y es posible que se tratara simplemente de especulaciones. Pero la vida da muchas vueltas y a veces el destino tiene otras ideas. ¿Y qué pasó? Exacto. Özge y Serkan se reencontraron. No en el plató de una serie, sino en la vida real. Y esta vez fue diferente. Ya no eran dos compañeros de trabajo, sino dos personas que, después de haber seguido caminos separados, encontraron el amor el uno en el otro. Se dice que el reencuentro fue inesperado, y que la chispa que una vez brilló en el set de Amar es Primavera resurgió con más fuerza que nunca. La madurez, la experiencia y el tiempo les permitieron construir una relación basada en la confianza, el respeto y un amor que había florecido a pesar de las circunstancias. Y la verdad es que cuando anunciaron su relación, cuando hicieron pública su historia de amor, todos nos alegramos muchísimo. Fue como un cuento de hadas hecho realidad. Verlos juntos, felices, enamorados, era algo que todos deseábamos. Y afortunadamente la historia tuvo un final feliz. Se casaron, formaron una familia, y ahora son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su boda fue un evento muy esperado, y las fotos y vídeos que compartieron en las redes sociales reflejaban su felicidad y complicidad. Han demostrado que el amor puede vencer cualquier obstáculo, y que a veces el destino tiene reservadas sorpresas maravillosas. Así que, resumiendo, ¿qué podemos concluir de la relación entre Serkan y Özge? Pues que al final, el amor siempre encuentra su camino. Que a veces las cosas necesitan tiempo, que a veces el destino tiene sus propios planes. Que la química, la conexión, la atracción, pueden existir, y pueden ser muy fuertes, pero que el amor verdadero, a veces, necesita tiempo para florecer. Han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, con perseverancia y paciencia, es posible construir una relación sólida y duradera. Y eso es precisamente lo que sucedió con Serkan y Özge. Una historia de amor que comenzó en el set de una serie,
que se mantuvo en secreto durante un tiempo, y que finalmente terminó con un final feliz. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la espera puede valer la pena. Pero la historia no termina ahí, mis queridos. Después de su matrimonio, Serkan y Özge han seguido siendo muy abiertos con sus seguidores, compartiendo momentos de su vida diaria, viajes y proyectos profesionales. Han demostrado ser una pareja que se apoya mutuamente y que disfruta de una vida plena. Han participado en eventos benéficos y han utilizado su influencia para promover causas importantes. Su relación es un ejemplo de cómo el amor, la amistad y el respeto mutuo pueden coexistir y fortalecerse con el tiempo. También es importante destacar la evolución de ambos actores a lo largo de sus carreras. Han demostrado su versatilidad y talento en diferentes proyectos, consolidando su posición en la industria del entretenimiento turco. Su éxito profesional, sumado a su felicidad personal, los ha convertido en modelos a seguir para muchos. Además, la historia de Serkan y Özge nos enseña la importancia de respetar la privacidad de las personas y no dejarnos llevar por los rumores y especulaciones. A veces el amor necesita tiempo para florecer, y es importante permitir que las relaciones se desarrollen a su propio ritmo. En conclusión, la relación entre Serkan y Özge es una historia de amor que comenzó en el set de una serie, que se mantuvo en secreto por un tiempo, y que finalmente floreció en un matrimonio feliz y duradero. Es una historia que nos enseña que el amor siempre encuentra su camino, y que con paciencia y perseverancia, es posible construir una relación sólida y significativa. Es un recordatorio de que la felicidad se encuentra en los detalles más pequeños y en la compañía de la persona amada. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de todos estos detalles, de estas anécdotas, de este pequeño viaje a la intimidad de Serkan y Özge. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ustedes también sospechaban que había algo entre ellos en Amar es Primavera? ¿Qué opinan de su relación actual? ¿Creen que la química que tenían en la pantalla era real, o simplemente fue una excelente actuación? ¿Qué otros detalles recuerdan de su relación? ¿Qué otros momentos les parecieron significativos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, quiero leerlas todas. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme más. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción es una gran ayuda para mí. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante y hasta la próxima. Y no olviden estar atentos, porque siempre hay más chismes por descubrir.